Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Tapia y junto con mi compañero Emanuel vamos a hablarles sobre el síndrome de lisis tumoral. Bueno, me gustaría comenzar diciendo que esta es una emergencia. Dicha emergencia está relacionada al tratamiento de médicos que atienden a niños o adultos con cánceres hematológicos. Aunque se desarrolla con mayor frecuencia en pacientes con linfoma no Hodgkin o leucemia aguda, su frecuencia está aumentando entre pacientes que tienen tumores que rara vez se asociaban a dicha complicación. El síndrome de lisis tumoral ocurre cuando las células tumorales liberan su contenido en el torrente sanguíneo, ya sea espontáneamente o en respuesta a la terapia, lo que lleva a hallazgos característicos de hiperuricemia, hiperpotasemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia. Estas alteraciones electrolíticas y metabólicas pueden progresar a efectos tóxicos clínicos, incluyendo la insuficiencia renal, arritmias cardíacas, convulsiones y muerte por falla multiorgánica. Bien, el catabolismo de los ácidos nucleicos a ácido úrico conduce a lo que ya conocemos como hiperuricemia. Y el marcado aumento de la excreción de ácido úrico puede resultar en la precipitación de ácido úrico en los túbulos renales y también pueden inducir vasoconstricción renal y alteración de la autorregulación y disminución del flujo sanguíneo renal e inflamación, esto resultando en una lesión renal aguda. Y bien, para poder definir el síndrome de lisis tumoral, nos basamos en valores de laboratorio o en estudios paraclínicos y en la clínica del paciente. Dichos anormalidades metabólicas ocurren ya sea 3 días antes o 7 días después del inicio de la terapia. Clínicamente podemos observar en el paciente altos niveles de creatinina, convulsiones, disarritmias cardíacas o bien falla renal. Eh, En la actualidad, la clasificación del sistema Cairo y Bishop nos clasifica en cuanto al laboratorio al síndrome de lisis tumoral. Inventé una regla que es la 4678, la cual nos dice que en el paciente adulto vamos a tener un fósforo de mayor a 4.5 miligramos sobre decilitro, un potasio mayor a 6 milimol por litro y un calcio menor a 7 miligramos sobre decilitro y un ácido úrico mayor a 8 miligramos sobre decilitro. Y así de tal manera es que tanto clínicamente como en cuanto a paraclínicamente podemos definir lo que es el síndrome de lisis tumoral. Bien, en cuanto a la epidemiología y en los factores de riesgo del síndrome de lisis tumoral, va a variar ampliamente, desde reportes de casos de neoplasias sólidas hasta una incidencia de 26.4% en leucemia linfoblástica aguda, de células B o célula mieloblástica, leucemia mieloblástica aguda. Bueno, el mayor riesgo se observa en neoplasias con una gran carga tumoral, mientras que las neoplasias sólidas o hematológicas de crecimiento lento tienen menor riesgo. En el cuadro de la izquierda se muestran los factores de riesgo para desarrollar síndrome de lisis tumoral y en el cuadro de la derecha el riesgo estratificado o el grado de riesgo. Bien, en cuanto a la fisiopatología, en el contexto de una neoplasia maligna con alta tasa de proliferación, una gran carga tumoral y o una alta sensibilidad al tratamiento, inicio de quimioterapia citotóxica, terapia con anticuerpos citolíticos, radioterapia, a veces terapia con glucocorticoides, solamente puede provocar la rápida lisis del tumor. Con la aparición de nuevos fármacos anticancerígenos eficaces y dirigidos o con nuevas combinaciones, el síndrome de lisis tumoral también ha observado en pacientes con cánceres que antes rara vez se asociaban a esta complicación. Bueno, la lisis nos va a liberar, como ya dijimos, grandes cantidades de contenido intracelular a la circulación sistémica. La consecuencia metabólica nos va a incluir la hiperpotasemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia secundaria, hiperuricemia y lesión renal aguda. Los niveles elevados de ácido úrico y fosfato van a aumentar la gravedad de la lesión renal aguda. ¿Por qué? Porque el ácido úrico va a precipitar fácilmente en presencia de cristales de fosfato de calcio o fosfato de fosfato cálcico. Esto va a precipitar fácilmente en presencia de cristales de ácido úrico. La hiperuricemia es una consecuencia del catabolismo de los ácidos nucleicos o del DNA purínicos a hiposantina y santina. Como vemos ahí, la adenosina y la guanina. Eh, el ácido úrico es poco soluble en agua y particularmente en el ambiente, generalmente el ácido úrico de los túbulos distales y el sistema colector del riñón.
La sobreproducción y excreción excesiva de ácido úrico en el síndrome de lisis tumoral nos va a provocar una precipitación y depósito de cristales en los túbulos renales. Esto nos va a ocasionar una nefropatía aguda por ácido úrico con lesión renal aguda. Bueno, con el desarrollo de agentes hipoglucemiantes eficaces, como vemos el allopurinol y especialmente la rasburicasa, la hipoglucemia ya no es la principal complicación metabólica asociada con el síndrome de lisis tumoral, aunque en nuestro medio, dado el costo de la rasburicasa, la mayoría de pacientes que es tratada con allopurinol se sigue viendo con dicha afectación. En cuanto al fósforo, la hiperfosfatemia, la concentración de fósforo en células malignas es hasta 4 veces mayor que en las células normales. Por lo tanto, la rápida degradación del tumor a menudo conduce a hiperfosfatemia, que nos puede causar una hipocalcemia secundaria. Es decir, el calcio se une al fósforo y disminuye. El fósforo se une al calcio y disminuye nuestro calcio, ¿no? Lo que va a llevarnos a una clínica como puede ser tetania o convulsiones. Cuando la concentración de calcio es multiplicada por la concentración de fosfato, el producto, que es el fosfato de calcio, excede los 60 miligramos sobre decilitro y va a existir un mayor riesgo de precipitación de fosfato de calcio en los túbulos renales, lo cual puede provocarnos una lesión renal aguda también. Entonces, además de las precipitaciones en el riñón, también puede haber en el corazón, lo cual nos va a provocar arritmias cardíacas y es posible que se necesite una terapia de reemplazo renal. Bueno, desde el uso generalizado de los hipoglucemiantes, la deposición de fosfato de calcio o nefrocalcinosis, en lugar de la hipoglucemia, se ha convertido pues en el principal mecanismo de lesión renal aguda. En cuanto a la santinuria, como ya bien dije, en nuestro medio o en el medio, lo más común que se utiliza es el allopurinol, pero lo que va a hacer el allopurinol es que ya no se produzca ácido úrico, pero se va a producir santina. Entonces, el allopurinol va a bloquear el catabolismo de la hiposantina y la santina, lo que va a llevar a un aumento de estos metabolitos. La santina es mucho menos soluble que el ácido úrico y la alcalización urinaria va a aumentar la solubilidad de la santina, mucho menos que la solubilidad del ácido úrico. Bueno, por lo tanto, en el síndrome de lisis tumoral, aquellos que reciben allopurinol corren el riesgo de una precipitación de santinas en los túbulos, lo cual va a resultar en una nefropatía por santina o formación de cálculos de santina. A su vez, existen citocinas en el síndrome de lisis tumoral que nos van a brindar, que nos van a manifestar una hipotensión y una inflamación. Dicha inflamación nos va a llevar a un riesgo de una lesión renal aguda, también la hipotensión. ¿Por qué? Porque se va a necesitar más gasto cardíaco. Más adelante mi compañero va a explicar el mecanismo del allopurinol y la rasburicasa más precisamente con más detenimiento. ¿Ves? Bien, por último yo les voy a hablar sobre las manifestaciones clínicas que presenta el paciente. Y nuestro paciente con síndrome de lisis tumoral va a reflejar en gran medida las anomalías metabólicas asociadas a lo que ya hablamos. En general puede incluir náuseas, vómito, diarrea, anorexia, letargo, hematuria. Y específicamente hablando de cada uno de estos puntos, en cuanto al número uno, la hipercalemia, el principal motivo el principal motivo por el que tenemos que tener cuidado con la hipercalemia es porque nos puede causar arritmias que pueden provocar la muerte. En cuanto a la hipocalcemia, nos puede manifestar clínicamente y de igual manera arritmias cardíacas, muerte súbita, convulsiones, irritabilidad neuromuscular, que bien puede ser tetania, parestesias, espasmos musculares, los cuales podemos ver en el paciente como con el signo de Trousseau, el signo de Bostek, laringoespasmo o broncoespasmo, de igual manera hipotensión o insuficiencia cardíaca. Como ya dijimos, la hiperfosfatemia también nos puede conducir a una insuficiencia renal aguda. ¿Y cómo vamos a determinar esta insuficiencia renal aguda? Bueno, a un aumento del nivel de la creatina sérica de 0.3 miligramos sobre decilitro o un valor único mayor a 1.5 veces el límite superior del rango normal apropiado para la edad, si no hay un valor inicial de medición de creatina que esté disponible o la presencia de oliguria, como una producción de orina promedio de que sea menor de 0.5 mililitros por kilogramo por hora durante 6 horas. También el depósito agudo de ácido úrico o fosfato cálcico no suele causar síntomas atribuibles al tracto urinario, aunque puede ocurrir dolor en el flanco si hay formación de cálculos en la pelvis renal o en el uréter, y el análisis de orina clásicamente
muestra muchos cristales de ácido úrico o uratos amorfos en una orina ácida, pero en ocasiones es relativamente normal debido a la falta de producción de las nefronas obstruidas. Por último, me gustaría explicar rápidamente las imágenes que tenemos al lado izquierdo, la cual muestra en la primera imagen muestra una cristalización de ácido úrico y fosfato cálcico, los cuales son los principales medios de daño renal en el síndrome de lisis tumoral. La presencia de cristales de un soluto puede promover la cristalización de otros solutos. En la derecha, en la siguiente imagen, podemos ver una micrografía electrónica de barrido, la cual muestra grandes cristales de ácido úrico, y en las flechas podemos ver cómo están apuntados, que sirven para la formación de cristales de oxalato de calcio. En el panel B o en la micrografía electrónica de barrido, esos numerosos cristales pequeños de oxalato de calcio van a formar otros cristales más grandes de ácido úrico, los cuales están en las puntas, están con las flechas puntas. El riñón, en la siguiente imagen, se muestra un paciente que tuvo linfoma no Hodgkin de alto grado, y muestra cómo el síndrome de lisis tumoral muestra las vetas de ácido úrico precipitado en la médula renal, como un solo túbulo que contiene un cristal. Se muestra en el panel derecho. En el panel de abajo, del bajo a la izquierda, muestra un eco de un riñón normal, el cual está rodeado por la corteza renal, que es más oscura que el sistema colector, y el hígado adyacente. En la imagen ecográfica podemos ver que este paciente está normal, y a la derecha de este se ve como es uno que tiene el síndrome de lisis tumoral, y se ve la pérdida de la diferenciación corticomedular normal y la mala visualización de las pirámides renales. El brillo es similar en el hígado adyacente y el riñón está normalmente agrandado. Por último, en la última imagen, la E, existe una calcificación de tejidos blandos del dorso del antebrazo distal. Esto ocurrió en un paciente con leucemia linfoblástica aguda, con un recuento inicial de glóbulos blancos de 283.000 por mililitro cúbico, en quien desarrolló síndrome de lisis tumoral, una hiperfosfatemia e hipocalcemia sintomática, y varias semanas después del tratamiento de la hipocalcemia con múltiples dosis de medicamento intravenoso, con carbonato de calcio administrado mediante catéter intravenoso periférico, en el dorso de la mano, radiológicamente se confirmó la calcificación ectópica. Bueno, a manera de prevención, se les ofrecerá tratamiento profiláctico a todos aquellos pacientes que no cumplan criterios para el síndrome de lisis tumoral. Y bueno, el tipo específico de profilaxis se selecciona o se elige en función del riesgo estimado del mismo. En diapositivas previas, mi compañero les explicó que se dividen principalmente en tres: en riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto. Y de acuerdo al riesgo se les dará el tratamiento profiláctico. Y también cabe recalcar que depende también de la enfermedad, de la carga tumoral y el tratamiento específico contra la enfermedad subyacente. A manera de resumen, se los pongo en tres pilares principalmente. Uno de ellos es la hidratación intravenosa, que pues es piedra angular en la prevención del síndrome de lisis tumoral, y esto se recomienda antes del tratamiento en todos los pacientes de todos los riesgos, como ahí está bien ejemplificado. Y pues el objetivo de la hidratación es principalmente mejorar la perfusión renal y la tasa de filtración glomerular, y pues inducir una elevada producción de orina para de cierta manera minimizar la precipitación de ácido úrico de fosfato cálcico dentro del riñón. Así también disminuimos la acidosis, que es un factor importante para la precipitación del ácido úrico, y pues evitar la oliguria y de cierta manera también pues mantener la funcionalidad renal. La hidratación venosa puede provocar una sobrecarga de líquidos, principalmente en aquellos que ya tienen una enfermedad subyacente, ya sea renal o cardíaca. Entonces, en este contexto, estamos nosotros obligados a mantener una monitorización de los signos vitales de manera estrecha, y pues también cuidar la producción de orina, ¿no? Y también podemos hacer uso de los diuréticos, principalmente diuréticos de asa, en caso de que, para mantener nosotros la diuresis y pues mantener un tratamiento, una prevención más estrecha. Se recomienda que reciban inicialmente, ya sea pacientes, niños y adultos, una hidratación intravenosa de 2 a 3 litros por metro cuadrado día.
Esto para pues mantenernos dentro de un rango de orina de 80 a 100 mililitros por metro cuadrado por hora. Y pues como se lo mencioné, para mantener la diuresis podemos hacer uso de los diuréticos de ASA. El tiempo del que se debe mantener la hidratación debe continuarse hasta que la carga tumoral se haya reducido en gran medida. Y esto va a ser indicado por el recuento de células blásticas, tamaño del hígado, del vaso en pacientes con leucemia, niveles de lactato o del tamaño del tumor en aquellos tumores sólidos. Otro de los grandes pilares es el uso de agentes hipouricemiantes, que el allopurinol, que es uno de los fármacos que se utilizan, va a ser el tratamiento inicial de pacientes adultos y niños estratificados con riesgo intermedio de síndrome de lisis tumoral. Se sugiere el allopurinol siempre en casos en que los niveles de ácido úrico previo al tratamiento no estén elevados. El mecanismo de acción del allopurinol es inhibir una enzima que se encarga del paso de la hipoxantina a ácido úrico, que es la xantina oxidasa. Entonces, pues disminuye la formación de nuevo ácido úrico y reduce la incidencia de neuropatía obstructiva en pacientes con enfermedades malignas. Las limitaciones de este fármaco principalmente son de que no reduce el ácido úrico sérico preexistente, sino nada más disminuye la formación de nuevo ácido úrico. Por lo tanto, para pacientes que ya tienen hiperuricemia, antes del tratamiento con allopurinol, nuestro fármaco cambiaría a rasburicasa. Generalmente se inicia de 24 a 48 horas antes del tratamiento de la quimioterapia de inducción y se continúa hasta 3 días a 7 días después hasta que se normaliza el ácido úrico sérico y otras pruebas de lisis tumoral, que puede ser el LDH. La rasburicasa, que es otro de los fármacos que se utilizan, es el tratamiento inicial en la mayoría de los pacientes pediátricos y adultos catalogados en alto riesgo de síndrome de lisis tumoral y se utiliza principalmente en nefrópatas y cardiópatas en lugar de allopurinol. Su mecanismo de acción va a ser catalizar la oxidación del ácido úrico en un compuesto mucho más soluble, que es la lantoína. Y bueno, este es un fármaco que es bien tolerado, descompone rápidamente el ácido úrico sérico y pues es eficaz para prevenir y tratar la hiperuricemia y evitar la aparición del síndrome de lisis tumoral. Y por último, otro pilar es las pautas de monitoreo, que principalmente hay que monitorear la producción de orina y pues hacer una serie de análisis donde midamos principalmente los electrolitos y el ácido úrico. Y pues otro de las pautas es de que todos aquellos pacientes estratificados en alto riesgo deben de estar en condiciones de ser transferidos de forma fácil a una unidad de cuidados intensivos antes de comenzar la terapia. Y pues para todos los pacientes que reciban rasburicasa, es decir, pacientes con alto riesgo, se debe reevaluar el ácido úrico 4 horas después de la administración de la primera dosis y cada 6 a 12 horas a partir de entonces hasta que se normalicen los valores. Si no se utiliza la rasburicasa, los electrolitos séricos deben medirse 8 horas después de la quimioterapia y si es posible que el paciente requiera una hospitalización de una noche. Forma de tratamiento y abarcando un poquito de generalidades, se dice que del 3 al 5% desarrollan síndrome de lisis tumoral pese a unas estrechas medidas preventivas. Todos aquellos pacientes que ya sean diagnosticados con síndrome de lisis tumoral deben de recibir cuidados intensivos de apoyo que incluya una monitorización cardíaca y una monitorización de la diuresis, además de una medición de electrolitos, creatinina sérica y ácido úrico en un intervalo de 4 a 6 horas. Dentro del tratamiento, a grandes rasgos, pues como ya lo mencionamos, son medidas preventivas adecuadas y pues involucrar la preservación de la función renal y la prevención, obviamente, de complicaciones que vendrían siendo arritmias y inestabilidad neuromuscular. El tratamiento consiste tanto en el cuidado de todas las anomalías electrolíticas, el uso de fármacos que disminuyan el ácido úrico, la buena hidratación intravenosa y pues en caso de que se requiera, pues el uso adecuado de una terapia de sustitución renal. Dentro de las anomalías electrolíticas principalmente abarca el potasio, que es el componente que más nos preocupa porque puede causar una muerte súbita debido a arritmias cardíacas. Todos los pacientes deben de tener una restricción en la ingesta de potasio durante el periodo de riesgo y pues se recomienda que se midan los niveles de potasio de 4 a 6 horas, una monitorización cardíaca continua
y la administración de agentes reductores de potasio, que en este caso, como está ahí mencionado, hacemos uso del poliestireno sulfonato de sodio. Y pues si es necesario también, la hemodiálisis elimina de manera eficaz los niveles de potasio. Además, todos aquellos pacientes que catalogados en una hiperpotasemia grave y están sintomáticos, se les va a realizar todas las medidas anteriores, más aparte, si existen cambios electrocardiográficos de hiperpotasemia, se debe de administrar gluconato de calcio, que son estabilizadores de membrana, y pues para el traslado intracelular de potasio puede hacerse uso de insulina más dextrosa intravenosa, bicarbonato de sodio o beta-2 agonistas como es el albuterol. De los otros electrolitos que debemos controlar, pues es el calcio, que en este caso es la hipocalcemia, que puede ser un calcio sérico total menor de 7 miligramos por decilitro o un calcio ionosado menor de 3.2 miligramos por decilitro. Cabe recalcar que la hipocalcemia es una complicación de la hiperfosfatemia. Entonces, para evitar la precipitación del fosfato cálcico, la mayoría de estos pacientes sintomáticos con hipocalcemia aguda con hiperfosfatemia no deben ser tratados con calcio, sino hasta que se corrija la hiperfosfatemia. Y solamente se debe de considerar el reemplazo de calcio, y este debe ser en dosis bajas en todos aquellos pacientes con síntomas graves de hipocalcemia, que puede ser tetania o pueden ser convulsiones. Y pues los pacientes asintomáticos no se requiere de terapia. Para el fosfato, pues el pilar meramente va a ser la hidratación agresiva y pues la terapia con quelantes de fosfato, que en este caso se los puse ahí, que es el acetato de calcio, carbonato de lantato o hidróxido de aluminio, y pues obviamente la restricción en la ingesta, sea intravenosa o oral, y pues también limitar las fuentes dietéticas. Y las indicaciones para terapia de sustitución renal principalmente abarca oliguria o anuria severa, sobrecarga de líquidos refractaria a tratamiento, hiperpotasemia refractaria a tratamiento e hipocalcemia sintomática inducida por hiperfosfatemia. A manera de conclusión, tenemos un pronóstico para estos pacientes de que cuando desarrollan el síndrome del insisto tumoral, pues existe una mayor mortalidad que va desde el 50 hasta el 80% en quienes lo presentan, donde casi el 2% de las muertes globales son por enfermedades hematológicas. Y a manera de conclusión, cabe resaltar que la prevención y la identificación temprana y manejo adecuado del síndrome del insisto tumoral son un pilar importante para reducir toda la gama de riesgos y complicaciones graves, y pues obviamente también lo hacemos con la finalidad de mejorar los resultados clínicos de los pacientes. Y todo esto implica pues una evaluación cuidadosa del riesgo de cada paciente y obviamente estadificarlos para ofrecerles el tratamiento profiláctico pertinente, y pues una monitorización estrecha durante el tratamiento y pues una intervención rápida ante la aparición de signos y complicaciones. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte y a continuación les dejamos la bibliografía.